indicadores, criptos y tus finanzas. Tomémonos ese cafecito hablando de economía con el profesor Aaron Olmos, economista, docente, investigador y director de Olmos Group. Profesor, bienvenido, ¿cómo está? Yo, profe. Buenos días, ¿cómo estás? Pero ahora que estoy tomando cafecito, ¿vale? Aquí estamos. Profesor, cuando quiera se viene y se lo toma con nosotros aquí hablando de economía en el estudio. Y vaya tema el que vamos a conversar hoy, profesor, porque vamos a hablar sobre cuál es el rol del Banco Central de un país. Y más allá de eso, profesor, de qué se encarga el Banco Central de un país, también, bueno, hablar de qué pasa cuando el Banco Central termina financiando al Estado. Bueno, esa pregunta es interesante. Primero que nada, hay que recordarle a nuestros oyentes que no siempre existió un banco central, ¿no? Eso es importante. Los bancos centrales son una creación de finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, ante, bueno, la necesidad de los estados de poder tener un aliado institucional que le permitiera llevar adelante la política cambiaria y la política monetaria, ¿no? Uno de los bancos centrales más antiguos que se mantiene hoy en operación es el Banco Sueco, ¿no? Desde 1898. Y bueno, uno de los bancos más importantes es la Reserva Federal, que contrario a lo que mucha gente piensa, que los bancos centrales son instituciones de interés público. Bueno, el Banco Central estadounidense, la Reserva Federal, es una unión de 6 bancos que crearon una corporación que presta servicios monetarios al Estado, ¿cómo se llama?, a la nación estadounidense. En el caso nuestro en Venezuela, el Banco Central se crea en el año 39, comenzó operaciones en el 40, el siglo pasado, y se encarga de ser el interruptor de la política monetaria y cambiaria. ¿Qué entendemos por política monetaria y cambiaria? El conjunto de acciones que esta institución, desde el punto de vista autónomo, entretenido y subrayado, emprende para tener un efecto directo sobre los tipos de interés, la cantidad de liquidez, la masa monetaria y por ende el valor real del dinero dentro de la economía, que junto con el Estado, representado en este caso por las instituciones vinculadas al área de la finanza, al área fiscal, deben llevar entonces el control de la política económica del país, ¿no? A todas estas, el Banco Central de Venezuela debe ser autónomo. Todo banco, no solamente el Banco Central, no solamente el Banco Central de Venezuela, debe ser autónomo. ¿Y eso a qué se debe? ¿Por qué un Banco Central ha de ser autónomo? Fíjate, la idea que está detrás de la autonomía de los bancos centrales descansa en el hecho de que la toma de decisión para afectar tipo de interés, para hacer operaciones de crédito público, tiene que ser una toma de decisión técnica y debería estar deslindándose de pretensiones políticas partidistas de grupos de personas o partidos que de alguna manera estén tomando decisiones en ese periodo de tiempo, en ese quinquenio o en ese sexenio que corresponda según la alternancia democrática vía voto, ¿no? ¿Qué te debería garantizar esto? Bueno, que si de alguna manera hay intereses particulares para que la inflación, los tipos de interés, los impuestos, de alguna manera no vean que están de alguna forma lesionando los intereses de algunos grupos, personas o empresas, o no se pueda tener para algunos grupos particulares algún tipo de prebenda, ¿no? La idea es que eso no ocurra, la idea es que sea autónomo. Entonces, si el Banco Central toma la decisión de que en el ciclo económico que se está viviendo, para controlar el exceso de liquidez hay que subir el encaje legal, hay que hacer operaciones de mercado abierto, esto se haga a nivel de directorio, notificando la decisión al Ejecutivo y junto con el conjunto de entes de las instituciones de las finanzas públicas se puede entonces gestionar de buena manera esto. Lastimosamente lo que ha pasado es que la política en muchos países ha permeado estas instituciones y lejos de ser herramientas útiles para el devenir de la economía de los países, se convierte en un ministerio más, ¿no? Entonces sigue las órdenes del poder central y no hacen su función. Escuchan al profesor Aaron Olmos, economista, docente, investigador, director de Olmos Group. Usted ya bien lo ha señalado, profesor, dependiendo el país, pues tiene unos lineamientos, tiene una razón de ser, unos objetivos. En el caso venezolano, ¿de qué se debería? Digo debería porque ya sabemos cuál es la realidad.
Pero ¿de qué se debería encargar el Banco Central? Además, usted habla de herramientas. ¿Cuáles son las herramientas de las que se valen para, en teoría, cumplir con su objetivo? Sí, fíjate, hay toda una estructura a nivel institucional y a nivel procedimental para la ejecución de los objetivos de los bancos centrales, junto con el Ejecutivo, porque tiene que trabajar de manera conjunta, ¿no? El Ejecutivo Nacional. Primero que nada hay un plan nacional. En ese plan nacional hay unos objetivos de múltiples años. Para cada uno de esos años hay una cantidad de actividades que hay que hacer. Hay un acuerdo anual de política económica, que es un gran contrato que se firma entre el ente emisor, el Banco Central, y el Estado representado por el Ministerio de Finanzas o Hacienda. En ese documento, que es anual, se deberían fijar los objetivos que durante el año se quieren alcanzar a nivel de inflación, a nivel de liquidez, a nivel de tipos de interés. Y es un acuerdo que en teoría debería respetarse y tiene que refrendarse ante los poderes públicos, vale decir la Asamblea o el Congreso, ¿no? En el caso que nos ocupa, el Banco Central tiene como objetivo, lo dice el artículo 318 de la Constitución, resguardar el valor interno y externo de la moneda. Cuando hablamos de valor interno de la moneda es política monetaria, cuando hablamos de valor externo de la moneda es la política cambiaria, ¿no? Y estas dos políticas tienen que ir de la mano junto con la política fiscal y comercial, ¿no? Las principales herramientas que un Banco Central aplica para ejercer sus funciones dentro de la economía de un país tienen dos grandes áreas. Una como prestamista de última instancia, en Venezuela lo vivimos en la década de los 90 con la crisis bancaria, y después en el 2010 cuando se dio lo que llamaron la mini crisis, que son herramientas de intervención, ¿no? Básicamente cuando un banco sale de compensación, y esto quiere decir que no tiene liquidez suficiente para hacerle frente a los depósitos de su propia actividad con el resto del sistema financiero, y acude al Banco Central de Venezuela a solicitar esos dineros para poder cubrir esa déficit, ¿no? Esto se hace bajo tres modalidades. Una tiene que ver con dar en garantía algunos activos por parte del banco para recibir este dinero. Otro tiene que ver con dar en garantía unos activos con un tipo de interés más elevado, y otro tiene que ver con dar en garantía unos activos con un tipo de interés más bajo. Hay otras herramientas adicionales como las operaciones de mercado abierto, que se hacen junto con el Ejecutivo, tiene que ver con la emisión de deuda, la emisión o compra de deuda para incrementar la liquidez o disminuir la liquidez, y otras herramientas como la prestación para extranjeros, tiene que ver con la publicación de papeles, información que indique señales de determinadas instituciones. Más allá de estas herramientas, lo importante es que el Banco Central tiene una función fundamental en el desarrollo de la sanidad económica de un país, y en el caso de Venezuela tenemos ya una buena cantidad de años que sentimos que hay una institución allí en el centro de Caracas, con algunas sedes en el resto del país, pero que no necesariamente se siente su efecto en el devenir de la política económica, sino que más bien es un ente que está allí dando continuidad a algo que no necesariamente permite a Venezuela salir de la situación compleja que tiene a nivel también monetario. Hay dos, digamos, roles que está jugando el Banco Central en estos momentos, corrígeme si me equivoco. Uno es la intervención cambiaria constantemente para mantener entonces y defender ese valor de la moneda, entiendo, según lo que ya nos explicaste, forma parte de sus atribuciones. Ahora, el encaje legal también le toca al Banco Central de Venezuela, porque esto está influyendo muchísimo en la obtención de créditos de parte del empresariado o del venezolano de a pie. No podemos tener créditos porque la banca no puede otorgar créditos a propósito de dicho encaje legal. Sí, bueno, las intervenciones cambiarias que está haciendo el Banco Central en estos momentos, dicho sea de paso, bueno, que ya se ha convertido en algo de largo plazo, debería ser algo de corto plazo, porque no es que solamente es una sola herramienta, sino que hay una estrategia que se tendría que establecer para la aplicación de esta y otras al mismo tiempo, en paralelo. El encaje legal es un instrumento muy importante porque, como tú señalas, afecta el crédito, ¿no? Y ese encaje legal es la potestad que tiene el Banco Central de permitir o no mayor cantidad de ese dinero que está en el sistema financiero en circulación. Por ejemplo, del 100% del dinero que está disponible para la actividad financiera de un país, el Banco Central dice que el 70% se tiene en encaje legal. Quiere decir que
Del 100%, el 70% queda resguardado en las bóvedas del banco y el 30% solamente es disponible para la actividad financiera y crediticia, ¿no? Eso quiere decir que hay menor cantidad de dinero para prestar, y en la medida que el encaje legal sea más alto, va a afectar el consumo financiado con la banca, ¿no? Y por ende también va a afectar el tipo de interés, que es el precio del dinero. En países que tienen economías que están en proceso de crecimiento, el encaje legal no suele ser tan elevado, está en el orden del 15, 20%, inclusive más bajo. El caso de Venezuela es que se asumió esto como un mecanismo para restringir el consumo vía bancario. Fíjate tú que prácticamente las tarjetas de crédito para muchos en Venezuela no tiene sentido, ¿no? Que era una vía de poder incrementar el poder de compra. El problema con esto es que si se abusa de esta herramienta tenemos grandes niveles de distorsión, y es allí cuando tenemos grandes teóricos diciendo que el rol del Banco Central a nivel general en el mundo históricamente se ha distorsionado, porque lejos de bajar los índices de inflación puede inclusive llegar, como decía Vanessa al comienzo, financiando al Estado vía déficit fiscal, vía impresión de dinero que no tiene respaldo, el principal problema que se tiene que atacar. Profesor, como siempre le agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros. Ya para concluir, porque es una duda que me queda, ¿qué pasa por ejemplo en la zona euro? Porque allí está la economía que se rige, ¿no?, bajo la zona euro, pero también hay los bancos centrales independientes de cada estado miembro. Y bueno, es un caso interesante, desde que se creó en su momento el ECU y luego pasa a convertirse en euro, y 1999 se crea entonces una unión, ¿verdad?, de naciones que desde el punto de vista de su política económica a nivel de los bancos centrales se unifican, ¿no? Y estos 17 estados que conforman la zona euro, si bien tienen un banco central europeo, existen los bancos, ¿verdad?, de cada uno de estos países, ¿no?, que bajo la visión de la Unión Monetaria y una sola moneda, tuvieron que trabajar mucho desde el punto de vista de su política económica para tener los indicadores suficientes y formar parte de esta unión, ¿no? Cada banco central articula las estrategias del Banco Central Europeo, ¿no? El Banco Central, ¿no? Lo interesante es que es muy difícil, si llevar la política económica de París con sus instituciones es complicado. Imagínense llevarla de 17 naciones bajo una misma rienda, ¿no? Se hace complicado. Sin embargo, son países que están transitando un proceso muy importante, que si la dinámica económica de alguno de los miembros no es saludable, evidentemente puede afectar el desarrollo de los demás países, y ahí radica lo complicado de esto, ¿no? Que son 17 ediciones del mundo distintas, unidas bajo una sola moneda, y en función de una política monetaria y cambiaria que pretende generar estabilidad y fortaleza de un signo monetario, que de hecho pues todos conocemos que al igual que un dólar y bien forma parte de la canasta de monedas de reserva del Fondo Monetario, ¿no? Y forma parte de los principales países desde el punto de vista del poder económico. Entonces, el Banco Central Europeo tiene la gran misión de coordinar las acciones junto con los demás bancos centrales en una sola visión para tener una protección interna y externa desde su propia moneda. ¿Y qué hacer para rescatar o reinstitucionalizar nuestro Banco Central? Mira, principalmente hay que atacar el tema institucional, hay que darle confianza a las personas, hay que asumir que solamente en el Banco Central, sino en todos los cargos que tienen que ver a nivel de la administración pública, el sistema financiero nacional, a la cabeza deben estar, en principio, grupos de personas que realmente se hayan formado y que conozcan del tema, y que efectivamente trabajen bajo una visión unificada con la lógica de autonomía de un banco central, que independientemente de la visión partidista política tome sus decisiones desde el punto de vista criterio técnico en función de mejorar la estabilidad de la moneda más allá del grupo político. Y eso es fundamental. La credibilidad que se le debe dar a las instituciones tiene que mantenerse, y esto tarda muchísimo para poderse ganar y se pierde rápidamente con 2 o 3 acciones, ¿no? Y es algo que de alguna manera vemos cuando hay una opacidad estadística, cuando los indicadores no se publican en el tiempo correcto, cuando las personas sienten que ese indicador que da el área estadística no pasa con su realidad, ya comenzamos a perder credibilidad, a poder reinstitucionalizar el valor del bolívar y que la gente quiera tener bolívares. Hay un banco central que tiene que hacer una labor junto con una política económica principalmente productiva
para tratar en lo posible de cambiar esa relación que hay de más liquidez y menor producción, y tener más producción y menor liquidez, dado una situación que nos lleva a un punto de equilibrio, donde en teoría pues se respalde la emisión y el Bolívar tenga poder de compra. Claro, de pedir un millardito a una pérdida de autonomía, así tal cual, pero eso será tema de otra conversación. Aarón, un abrazo. @AaronOlmos1, el profesor Aarón Olmos, @AaronOlmos1 en Instagram. Profesor. Bien, un gran abrazo para el profesor. Un gran abrazo. Igual.